En vez de echarse para afuera para el prado, se metían para adentro, para verlo. ¿No da más o? ¡Oh, Dios, Luis, ponte para acá! Puta madre. Dios, cómo entró ahí. Suena igual que la de Vía, ¿no ves? Sí, más bajo. Entró muchísimo más fuerte. Mucho más suave. ¿Cómo se llama? Luego hicieron un reportaje a las 12. Pues como se conseguido subir 1006. Lo que no había colgado nada. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Bárbara. La segunda pasada es a la 1, ¿no? O antes. ¿Eh? A la 1 menos 10. ¿Qué? La segunda pasada de este.
quieres salvar. Sí. ¿Qué te parece? ¿Eh? No, estaba enganchado en un arbusto. Sí. ¿Cuánto me dijiste? La L atrás. Todos los domingos ahí. La cola. Antes que, creo que había un ambiente de la vida. Que había bandas de Latin King y de nietas y eso. Que no lo sabía hasta ahora. Leo, no, Si haces algo, dices algo, eres racista. Mierda para acá. No se laven, unos guarros. ¿Por qué? Cuando pasó ¿Gabino por... Lorenzo? Iba para Le dio el casco luego a Gabino. Cuando pasa por allí hablando... Pues podía haberlo echado un poco de lado, aunque solo fuera acelerando un poco, yo que sé, cualquier historia. Son la puta que los parió. Veo los vídeos que tienen colgados en YouTube. Entra uno y dice: ¡españoles! ¡Ha muerto! Vamos con él y vamos a ver si podemos hablar tan solo un instante para darle de verdad ese rabo tan solo por el hecho de seguir en competición y seguramente que trazando todavía en el grano.
ahí tenía que aguantarte. 2 jornadas de desgaste enorme e importante, de muchísimas incidencias y circunstancias y que la cabe de práctica. Pues adelante, vamos a ver por el tiempo de los Estoy el último ya. El último tramo. Ese motor en el control stop para hacer el pertinente fichaje y la salida elegante y deportivo y profesional de brindar a todos los aficionados el paso del siempre espectacular Villa Grande Punto Super 2000. Llega más también al paseo del EOP y bueno, por lo menos la más digna posible. Suena motores, suena pilotos, se sigue llegando hasta esta Mi madre mía. Todo ha cambiado evidentemente en aquel instante, levantando la niebla, tratando de nacer el día en la primera hora, primeras luces de la mañana. Y ahora aparece ahora Domenech con un tiempo de 8 minutos 35. Hombre, no me jodas. Esto soluciona. Domenech con ese piso de Ángel que muy pronto tiene que estar también en ese control Mira todo lo que dejas en... No fueron tan caros los dientes. Vamos con él, Denis Millet, que también llega y que lo hace con un tiempo de 8 minutos 14 segundos. Hay que ver la vuelta, ¿no? Que está guay hoy.